Bueno, pues buenos días a todos y a todas y muchas gracias por estar esta mañana aquí en este acto de pre-campaña. Es un gran día para Izquierda Unida, es un gran día para Andalucía, pero sobre todo es un gran día para las personas que han visto en directo cómo cuando se hacen políticas pensando en ellas, tienen casa, tienen resultados y tienen una respuesta favorable. Gracias, compañeros, por el trabajo que habéis hecho y gracias porque esto indica un camino de cara también a las elecciones del 25 de mayo, pero también a las siguientes, indica el camino del compromiso con las personas como eje central. Quiero compartir con vosotros y con vosotras las propuestas, la alternativa, en resumen, que tiene Izquierda Unida de cara a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo. Pero antes quiero hacer una referencia a algunos aspectos que tanto están afectando a las vidas de los trabajadores, de las trabajadoras, de la ciudadanía, de las personas en su conjunto. Estamos inmersos en una crisis del sistema, cuya gestión, la aplicación de las políticas neoliberales de forma salvaje, que obedecen además a un diseño ideológico, porque están planificadas desde hace tiempo y ejecutadas en este momento, aprovechando esta situación de crisis. Como digo, las consecuencias son desempleo, una pobreza sostenida y unos mayores niveles de desigualdad. Uno de los elementos sobre los que más se ha actuado y de forma absolutamente negativa es el cambio en la concepción del mundo del trabajo y en el mundo de la empresa. La concepción del trabajo en la que se ha ido elaborando medidas destinadas a fragmentar precisamente el trabajo y a la clase trabajadora. Medidas apoyando la subcontratación y la externalización de las tareas productivas. Cada vez menos trabajo asalariado, lo estamos viendo todos los días cuando salen los datos del desempleo, y cada vez más trabajo de emprendedores que apuestan porque no tienen otra posibilidad de encontrar un puesto de trabajo, apuestan por montar un negocio y que se encuentran con grandes dificultades, con muchas dificultades de poder mantener su negocio, porque no son los empresarios, lamentablemente, los que generan el empleo, por mucho que nos quieran decir, poniendo cada día medidas de bonificaciones a los empresarios para que paguen menos en cotizaciones sociales y en otros elementos. Solamente se genera empleo cuando hay actividad económica, y solamente habrá actividad económica cuando se recupere la economía y se haga con otras políticas económicas y no con las que se están llevando. Una empresa que adelgaza sus efectivos, que ya depende de la financiación en vez de lo que produce, y están pendientes de los aspectos financieros y no de los elementos productivos. Por tanto, además, esto acompañado y agravado por reformas laborales que determinan nuevas relaciones del poder en ámbito empresarial. Se han roto los equilibrios en las relaciones laborales a favor de los empresarios. El trabajo ya no se entiende como un trabajo fuente de derechos, sino que se entiende como un elemento más de la producción, un elemento más del coste económico, perdiendo precisamente esa capacidad, esa relación en el trabajo. Ante este paradigma, el empleo, la creación de empleo en concreto, tiene que ser el elemento central sobre el que tienen que pivotar todas las propuestas, una gran parte de las propuestas de Izquierda Unida. Empleo sí, pero no cualquier empleo. Empleo de calidad. Empleo como fuente de derechos. No puede ser el discurso aumentado sistemáticamente en diferentes medios, por diferentes mecanismos, diciendo que lo que importa es tener un trabajo independientemente de cómo sea ese trabajo. No es así. El trabajo tiene que ser un trabajo de calidad y tiene que ser un trabajo con derechos, porque si no, no es trabajo, es otra cosa. Y para poder hacer esto, para llevar a cabo esto, es necesario, como os decía, otra política económica. Una política que pase por terminar radicalmente con la aplicación de las políticas de austeridad, que no llevan nada más que pobreza y desigualdad. Hay que hacer una auditoría de la deuda,
con una quita de la parte ilegítima de esa deuda y con una reestructuración de la misma. Es imprescindible porque hay que obtener recursos. Los recursos no pueden seguir yendo a pagar los intereses que no se han generado por atender a las personas. Hay que hacer una fiscalidad luchando decididamente contra el fraude, no solamente en España, en Europa el porcentaje de fraude también es altísimo. Hay que hacer una fiscalidad justa, que pague más quien más tiene. Hay que poner impuestos a la riqueza. Estos que se están librando, que pueden seguir aumentando sus patrimonios, que pueden seguir comprando riqueza, lujo, mientras los trabajadores tienen cada vez más problemas. Una fiscalidad verde, sin ninguna duda. Pero también hay que poner un impuesto a las transacciones financieras. Y aunque sea difícil, muy difícil, porque no es competencia, efectivamente me lo puede decir alguien del Parlamento Europeo, pero no importa, porque lo que tenemos es la obligación de cambiarlos, plantear una lucha, propuestas decididas contra los paraísos fiscales. No se pueden seguir manteniendo paraísos fiscales. Por tanto, fiscalidad. Y todo esto para obtener recursos. Sí, para obtener dinero. ¿Dinero para qué? Esto que nos dicen, no hay dinero. No hay dinero para algunos, otros tienen siempre dinero. No se rescata a las personas, pero se pone dinero para las autopistas. Hay gente que no sé, la verdad, cómo se las apaña. Pero bueno, como decía, obtenidos los recursos, lo que tenemos que hacer en Europa es tener una ampliación del presupuesto europeo, que ahora mismo es el 1% del Producto Interior Bruto. Absolutamente insuficiente si queremos poner en marcha medidas de generación de empleo de calidad. Este presupuesto tiene que pasar al 3% del Producto Interior Bruto y, desde luego, tiene que tener otra distribución, no en los elementos financieros, sino en los elementos productivos. Hay que volver a producir porque eso es lo único que nos puede sacar de la situación que tenemos. Y hay que hacer un plan de reindustrialización sostenible, fundamental. Si no tenemos un sector industrial potente, no vamos a generar empleo. No se puede dar todo a la financiación. Un plan de reindustrialización que pase por unas nuevas vías de transporte, por unas nuevas infraestructuras, por una apuesta por el ferrocarril, que comunique, que abarate, que haga que estemos interconectados. Por supuesto, por más investigación, desarrollo e innovación. No puede ser que 400.000 investigadores nacidos en Europa estén realizando su actividad laboral en Estados Unidos. Los jóvenes, nuestros investigadores, tienen que volver a Europa, a España, a realizar su actividad. Por supuesto, un programa de energía, por supuesto, un programa de telecomunicaciones, un programa de información y comunicación adecuado. Y todo cumpliendo, además, con las 3 R's: renovables, reciclado y residuos, porque tenemos que tener un plan de industrialización que sea sostenible, pensando en el mundo, pensando en la tierra y pensando en el futuro. Tenemos una propuesta para la política agraria común. El otro día me preguntaban en un acto, ¿qué podemos hacer por la PAC y qué podemos hacer por el medio ambiente? La contestación fue sencilla. Desde luego lo tenemos claro, no votar a Cañete, porque evidentemente sabemos cuál es el resultado. Soberanía, una apuesta por la soberanía alimentaria. Subvenciones sí, pero a los pequeños agricultores, a las cooperativas, a los jornaleros, a las jornaleras, una apuesta decidida por otra forma de construir y también potenciando el sector industrial en la alimentación, en el sector del campo. Y, por supuesto, no puede ser de otra manera, protección social. Protección social, una apuesta decidida por los servicios públicos. Los servicios públicos son lo único que garantiza la compensación de las desigualdades de partida entre las personas. Es lo único que garantiza la igualdad y, por tanto, una apuesta decidida por los servicios públicos. Sanidad, sanidad universal,
no lo que nos han hecho con el decreto del 2012, haciendo que la sanidad sea un elemento de aseguramiento vinculado exclusivamente a quien tiene un puesto de trabajo. 800.000 inmigrantes sin tarjeta sanitaria, jóvenes mayores de 26 años que también se encuentran sin esa tarjeta sanitaria, y nuestros emigrantes que llegan a Europa y tienen problemas para tener una tarjeta de sanidad. Educación, por supuesto, porque la educación es lo que nos rescatará de todas las situaciones de desigualdad que nos encontramos. Y servicios sociales para atender a las personas con dependencia, a las personas con discapacidad, atender a aquellas personas que necesitan de esa atención. Y una renta mínima para quien no tiene posibilidades de encontrar un puesto de trabajo, pero que tenga cubiertas sus necesidades de vida. Y, por supuesto, vivienda pública que aquí, gracias a la intervención de Izquierda Unida, se está viendo cómo se pueden hacer las cosas. Ya me gustaría a mí, compañeros, que en Madrid tuviéramos algo, por ejemplo, por el estilo. Todo esto hay que hacerlo en convergencia, y luego diré de convergencia con otros agentes, pero sobre todo hay que hacerlo también en convergencia con el mundo del trabajo. Hay que reforzar la negociación colectiva para que efectivamente restablecer el equilibrio en las relaciones de poder y que sea otra vez fuentes de derechos. Hacer la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas. Las empresas toman decisiones arriesgadas y las consecuencias son el despido de los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, participación en la toma de decisiones y, por supuesto, salarios. Los salarios tienen que subir. No puede ser que la única devaluación que ha hecho el Banco Central Europeo con estas políticas neoliberales sea la devaluación de los salarios para ganar en competitividad. En absoluto. El Banco Central Europeo tendrá que hacer otras políticas, tendrá que convertirse en algo similar a una reserva federal, pero no pueden seguir bajando los salarios. Si queremos crecimiento, si queremos reactivación de la economía, si queremos salir de la crisis, pasa, evidentemente, por una subida de los salarios dignos para poder vivir. Y todo ello con un elemento central. Un elemento que tiene que determinar además nuestro papel en las instituciones, y es la democratización en las instituciones que lamentablemente en este momento no se están dando. Sobre el Banco Central Europeo, es el Parlamento quien tiene que controlar sus actuaciones. No puede ser un elemento de la troika absolutamente oscurantista del que nadie sabe a qué intereses obedece, salvo Alemania, que ellos sí saben bien a cuáles son los intereses que están haciendo. Una democratización de las instituciones donde la troika no tenga cabida, donde levante actas para que las personas, para que los partidos políticos, para que la ciudadanía pueda demandar y poner recursos que ahora no levantan ni siquiera actas de sus reuniones para decir y para poder reclamar frente a estas decisiones que nadie conoce. Y por supuesto que proponemos un proceso constituyente para Europa, porque necesitamos un cambio también para España, pero también tenemos que trabajar en ese proceso constituyente. Tenemos alternativas, yo os he contado unas pocas, tenemos muchas más. Tenemos alternativas en materia de igualdad, en materia de inmigración, tolerancia cero con los partidos xenófobos que se presentan a Europa. Tenemos alternativas en materia de derechos, tenemos una amplia gama de alternativas y de propuestas, todas ellas realizables, algunas a corto plazo, otras a medio plazo. Hay que decirle a la gente la realidad, se puede actuar a corto plazo y a medio plazo, pero sobre todo lo que tenemos es un proyecto, y ese proyecto es central, ese proyecto es fundamental, porque la primera tarea en la gente de la humanidad tiene que ser la construcción de una alternativa a la sociedad capitalista, y ese es nuestro proyecto. Y están preocupados. Voy finalizando.
Están preocupados. Yo creo, sinceramente, que ya es hora, además, que los que se empiecen a preocupar sean ellos y dejemos de empezar a estar preocupados nosotros en medida de lo que podamos. ¿Y por qué digo que están preocupados? Porque yo esta semana he escuchado, me imagino que como muchos de vosotros y vosotras, a la señora Merkel diciendo, llamando a Tsipras, que sabéis que es el candidato para el Parlamento Europeo por parte del Partido de la Izquierda Europea, llamándole alborotador. Es curioso, ¿eh? Cuando la gente se pone nerviosa, matizo, cuando algunas gentes se ponen nerviosas, su único argumento es el insulto. Pero no, desde luego, nos van a parar. No nos van a parar porque el avance de la izquierda real es imparable. Estamos ante el fin del bipartidismo. Por eso oímos voces que apuntan a una coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista para evitar el avance de la izquierda. Pero eso ya no es posible. Empezamos el 25 de mayo, pero vamos a continuar el año que viene con las grandes actuaciones en esos procesos. Mirando a nuestro entorno social, no todo lo que se ve es negro. Por mucho, tenemos 6 millones de desempleados, las condiciones que todos, que vosotras y vosotros conocéis. Pero no todo es negro, no todo es derrota y frustración. También hay protesta y resistencia. Hay movimientos sociales protagonizados por hombres y mujeres que no se resignan a los abusos, trabajadores que luchan por sus derechos, Coca-Cola, Airbus, a los que les proponen 8 años de cárcel por haber defendido el derecho a huelga en el año 2010, Panrico, los compañeros llevan 170 días de huelga. Los compañeros de la recogida de basuras que nos han demostrado que sí se puede con la unidad de los trabajadores. Mareas, la marea blanca que ha parado el primer envite a la privatización de la sanidad. La marea verde. La marea verde. La marea naranja de los servicios sociales, la marea granate de nuestros jóvenes que han tenido que salir, mareas que se oponen a las privatizaciones, a la degradación de la escuela pública, a los derechos, los yayoflautas, que evidentemente hacen un trabajo imprescindible. Y, cómo no, la marcha de la dignidad, que ha puesto de relieve una creciente conciencia colectiva. Todas ellas, con sus identidades diversas y sus organizaciones también diversas, tiene en común el hecho de apuntar a un mismo enemigo, un capitalismo especulativo y depredador con el que tenemos que terminar. Nosotros también estamos trabajando para una gran coalición, no solamente ellos, nosotros también. Una nueva convergencia social y política con el mundo del trabajo, trabajadores y trabajadoras, con los estudiantes, con los jubilados, con los jóvenes, con las personas mayores, con los inmigrantes, con los desprotegidos, con los vulnerables, con los nuestros. Una convergencia política y social que sitúe a las personas en primer lugar. Esa es nuestra política y ese es nuestro compromiso. Tenemos que extender esa conciencia común y una buena forma, aparte de la movilización y de la movilización de las ideas, que no la podrán acallar nunca, es también reconstruyendo libertades y derechos con alternativas, como tenemos, pero también con el voto. Porque si queremos construir la alternativa, evidentemente, o votamos y empezamos a cambiar las correlaciones de fuerza, o si no, podemos tener una alternativa maravillosa, creíble, cumplible, ética, democrática, pero no obtendremos resultados si no cambiamos esa correlación de fuerzas. Por tanto, tenemos una obligación: construir la Europa de los pueblos, y vamos a empezar el 25 de mayo. ¡Salud y República!